Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta al doctor Miguel Calderón Chelius. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana en Puebla y también es coordinador del Observatorio de Salarios de esta casa de estudios, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Gracias por concedernos otra vez unos minutos de su tiempo. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, doctor. En esta ocasión, el doctor Calderón nos ha aceptado la invitación para hablar de un tema muy relevante. Se trata de la elaboración de un estudio que tiene que ver con el costo el costo que tiene para los poblanos alimentarse adecuadamente. Y si este costo es adecuado o más bien suficiente o con el salario mínimo que hay o es insuficiente. Y bueno, ahorita nos comentará el doctor acerca de los pormenores de este estudio. Fue titulado el informe El costo de comer bien en México, canasta integral normativa alimentaria. Doctor, si nos pudiera abundar, por favor, en el informe. Claro que sí. Mira, este ejercicio, este esfuerzo surge de un ejercicio previo que se hizo en el 2011 para la construcción de una canasta normativa para la Ciudad de México, un ejercicio que hizo Evalúa, en ese tiempo Evalúa Distrito Federal, ahora es Evalúa Ciudad de México, y es una canasta alimentaria que tenía varias innovaciones muy importantes. La tradición de construir canastas alimentarias viene de lejos y tiene que ver con el cálculo del costo del bienestar, digamos, ¿no? Y normalmente se calculan canastas alimentarias y a veces canastas completas. ¿Cuál es la diferencia? Las canastas alimentarias incluyen justamente la parte de los alimentos y las canastas completas incluyen el conjunto de bienes, servicios, actividades que necesita una persona o una familia para vivir adecuadamente. Estas canastas se utilizan, por ejemplo, para el cálculo de la inflación o se calculan para ver las condiciones de las familias, particularmente para el cálculo de la pobreza, que son muy utilizadas. Además, la canasta evalúa por el mandamiento que la ley le determinaba en ese momento y que le determina actualmente, es el instrumento que debe de regir, digamos, cualquier actividad o política alimentaria en la Ciudad de México. Eso le da una importancia muy relevante. Esta canasta se construye en el 2011 y lo que nosotros hicimos fue dos cosas. Por un lado, una actualización, bueno, en realidad tres cosas. Por un lado, una actualización. El segundo, la corrección o precisión de ciertas cosas en la canasta. Y tercero, el estimar los costos de preparación, consumo y conservación de los alimentos y el costo del trabajo, tanto para preparar esos alimentos como para irlos a adquirir, de tal manera que pudiéramos estimar no solamente cuánto cuestan los alimentos crudos, ¿no? Que es lo que hacen normalmente las canastas alimentarias, sino pudiéramos estimar cuánto cuesta realmente el que una persona tenga un plato de alimentos en la mesa y que lo pueda consumir con cubiertos, en un plato, en una mesa, en condiciones higiénicas, etcétera, y que de esa manera, por eso le titulamos el costo de comer bien o de comer adecuadamente en México. Y además agregamos a la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, por supuesto, que es donde está la Universidad Iberoamericana y que nos interesaba mucho, pero también las ciudades de Guadalajara y Monterrey, de tal manera que están incluidas las 4 zonas metropolitanas más importantes de México. Para el caso de la zona metropolitana de Puebla, en realidad solamente incluimos la parte de Puebla. Como sabe el auditorio, la zona metropolitana normalmente se contabiliza Puebla-Tlaxcala,
pero nosotros incluimos solo la parte de Puebla. Hay que decir que, entre otras razones, es porque, a diferencia de lo que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara, la de Monterrey o la propia Ciudad de México, donde las otras zonas están en la misma dinámica, giran alrededor del centro urbano principal. En el caso de la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala, esta integración no es tan clara. En realidad tenemos dos polos que se intersectan, pero que tienen dinámicas propias. No podríamos decir ni que Puebla funciona en función de Tlaxcala, ni al revés, que Tlaxcala está funcionando en función de Puebla. Cuando uno va a Puebla o Tlaxcala, es muy claro que son dos ciudades distintas. No pasa lo mismo, por ejemplo, por poner el caso de la Ciudad de México, cuando uno está en Ciudad de Nezahualcóyotl, o está en Ecatepec, o está en Chalco, en Tlalnepantla, en Cuautitlán, sigue estando en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es muy claro que hay una integración en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo mismo podemos decir de Monterrey o podemos decir de Guadalajara. Entonces, escogimos estas ciudades para replicar el estudio. Y lo primero que hay que decir es que es una canasta normativa. ¿Qué quiere decir que sea una canasta normativa? Quiere decir que es una canasta que parte de lo que debe ser una alimentación adecuada. Normalmente, una de las diferencias con otro tipo de canastas es que las canastas parten del patrón observado de consumo, y normalmente, como son para medir pobreza, casi todas ellas, parten del patrón de consumo de los pobres. Nosotros hemos criticado esta práctica porque entonces lo que se está observando es un patrón de consumo alimentario que está adaptado a la pobreza, ¿no? Hay distintos analistas como Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía, o Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo muy distinguido, que hablaban de la adaptación a la pobreza. Bourdieu tiene una expresión muy bonita que es la necesidad se vuelve gusto, ¿no? Y entonces todos lo hemos experimentado. En México, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, menos en Puebla, pero también se puede ver este asunto de lo que llaman en la Ciudad de México las guajolotas, por ejemplo, ¿no? Las tortas de tamal. Esto es una práctica alimentaria, en realidad es mala porque es muchísimos carbohidratos, pero pues se vuelve una práctica gustosa que pues todos podemos disfrutar. La diferencia radica en que este gusto para la población con necesidades se convierte en una práctica cotidiana, y es muy típico ver albañiles, sobre todo trabajadores de la construcción, que están consumiendo eso en la mañana como desayuno, acompañados de una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro refresco. Lo mismo pasa con los tacos de canasta, que comidos de vez en cuando pueden resultar una botana, un alimento casual que puede resultar rico, pero que se convierte en un alimento cotidiano para no solo los trabajadores de la construcción, yo te diría muchos trabajadores de oficina y eso, que no les alcanza para ir a un restaurante, a una fonda, a una lonchería, porque es más caro, pues se paran alrededor de la bicicleta, se comen sus 5 tacos por 10 pesos y un refresco. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros no estamos recuperando. O en el caso de Monterrey, por ejemplo, que hay un consumo realmente excesivo de proteína animal, ¿no? Tampoco se recupera ese consumo obsesivo, sino se parte de una perspectiva normativa que, sin embargo, sí toma en cuenta la cultura alimentaria, el gusto de las personas, toma también en cuenta, por supuesto, cuestiones como el costo de los productos, ¿no? Y lo que se busca es contar con una canasta que sea normativa, de bajo precio, y que además se adapte a la cultura alimentaria de una forma nutricionalmente adecuada. O sea, no se trata de, como sucede en muchos programas gubernamentales a lo largo de la historia de México, que se han implementado programas alimentarios que
por ejemplo, que pretenden que la población se alimente con soya, ¿no? Pues no es nuestra cultura, no, nosotros tenemos una cultura alimentaria distinta, entonces hay que recuperar esa cultura alimentaria desde una perspectiva saludable, tomando en cuenta además que esta cultura alimentaria es dinámica y que representa un enorme reto. Y ahí voy a otra cosa de la historia de las canastas. Cuando las canastas se empiezan a construir en los 50, en los años 60, 70 del siglo pasado, en todo el mundo y particularmente en América Latina, la preocupación fundamental era la desnutrición, incluso yo diría el hambre. Entonces se buscaba que las canastas alimentarias garantizaran un mínimo de consumo de calorías. Hoy ese problema sigue existiendo en América Latina. En México también todavía existe problemas de hambre, ¿no? De desnutrición, pero el principal problema nutricional hoy en México es la obesidad. Ha habido una transformación en ese sentido. La desnutrición se asocia con algo que podríamos llamar la mala nutrición, tanto la desnutrición como la obesidad forman parte de la mala nutrición, pero la obesidad ha pegado muy fuerte en México y ahora con todo el escenario del COVID se hace evidente que estas comorbilidades de las que hemos hablado, muchas de ellas están asociadas justamente a un cambio en el patrón alimentario en México que nos ha engordado y que nos ha hecho más propensos a la diabetes, a la hipertensión, aparte que la propia población está envejeciendo. O sea, el promedio de edad de la población mexicana hoy en día es mucho mayor que a principios de siglo. Más o menos hemos aumentado unos 7, 8 años en el promedio de edad del país y esta es una tendencia irreversible. Vamos a seguir envejeciendo como sociedad y este tipo de problemas aparecen también con la edad, pero también con la forma en la que nos alimentamos. Entonces, esto obliga a repensar las canastas. Por ejemplo, una cosa fundamental es, si uno observa la alimentación de los mexicanos, si yo te preguntara a ti, no qué comes tú, pero qué come tu familia, qué comen en tu entorno, y preguntara cosas como, ¿qué toman a la hora de la comida? Nos vamos a encontrar que estamos acostumbradísimos a tomar refresco a la hora de la comida, ¿no? Cuando yo era joven, como tú ahora, o incluso más pequeño, bueno, pues se ponía el refresco familiar, a veces una o dos cocas en la mesa, ¿no? Sí. Ahora se ponen una o dos cocas, pero esas de 2 o 3 litros, ¿no? Entonces ha aumentado muchísimo el consumo de refrescos en México y esa es una práctica pues generalizada. Ahí sí me atrevería a decir, no es de pobres, es una práctica muy generalizada, se acentúa en la población de bajos recursos, ¿no? Que además se complementa con los problemas de acceso al agua potable que tenemos en distintas regiones. Entonces, uno va a la tienda y sale igual comprar un garrafón de agua que un refresco y dice uno, ay no, pues mejor el refresco, como que siente uno que fuera más, aunque en realidad es menos, ¿no? Pero el caso es que se tiene un problema de acceso. Bueno, si nosotros hiciéramos una canasta observada, tendríamos que incluir el consumo de este tipo de productos en dicha canasta, porque es de consumo generalizado. De hecho, por ejemplo, Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, es lo que hace en su canasta alimentaria, están incluidos los refrescos. Y ahí nos va un elemento adicional, que es que construir una canasta que esté ajustada al derecho humano a la alimentación. Y el derecho humano a la alimentación, una de las primeras cosas que dice, se deben de incluir alimentos inocuos. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos que no nos hagan daño. Entonces, de inmediato, todos estos alimentos hiperindustrializados, todos estos alimentos llenos de azúcar, grasas, lo que los nutriólogos llegan a denominar calorías vacías, no se pueden considerar como parte de la alimentación o de la canasta alimentaria.
Entonces, no quiere decir que no se consuman, se consumen y mucho, y tal vez deberíamos de esforzarnos en reducir ese consumo como sociedad, pero no los estamos tomando en cuenta en la canasta porque son nocivos para la salud. Entonces, digamos, ese es el contexto de las canastas. Se parte de esta canasta alimentaria de Evalúa, digamos, ese es el punto de partida que tenemos. Doctor, y en esta canasta básica alimentaria que usted señala, ¿se puede homologar para todas las zonas metropolitanas? ¿Fue posible hacer eso o encontró particularidades en el caso de Puebla? No, bueno, hay particularidades, pero el hecho de que esa normativa nos permite más o menos generalizarla, digamos, a las zonas metropolitanas. Yo creo que el caso más representativo en este sentido es Nuevo León, porque sí ofrece una composición de la dieta muy significativamente distinta, sobre todo por el consumo de carne. Ya sabes que en Nuevo León la carnita asada es así como el asunto de todos los fines de semana, de cualquier reunión familiar. Hay una enorme cultura, pero tienen un consumo de carne que está muy por arriba. No, la canasta no puede recuperar ese consumo, ese nivel de consumo de carne y convertirlo en parte de la... porque está mal, porque si bien se incluye el consumo de carne, de pollo, de pescado, etcétera, pues esas cantidades tienen repercusiones en la salud. No, si hay carne, y se puede cocinar la carnita asada, pero las cantidades son mucho menores que las que se consumirían. Y en general se busca, la canasta busca que sean alimentos de fácil acceso, es decir, que en cualquier zona urbana de la Ciudad de México pudiera conseguirse. No se están tomando en cuenta alimentos muy locales, justamente para poder tomar en cuenta estas particularidades. Tenemos pendientes en la canasta y algunos de ellos tienen que ver con estas particularidades que más que entre ciudades, te diría probablemente entre regiones y hacer algunos ajustes regionales y sobre todo entre el ámbito urbano y rural, porque los habitantes del campo que tienen condiciones en general de pobreza mayor, en algunas zonas rurales, no en todas, porque hay zonas muy castigadas, pero hay zonas donde esta población tiene un acceso natural a distintos alimentos que incluso crecen naturalmente, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las acelgas, alimentos de este tipo que pueden recuperarse para la dieta y que además están muy introyectados en la cultura alimentaria de los habitantes. Entonces, sí valdría la pena hacer algunos ejercicios, sobre todo con la población rural, pero de nuevo, tienes el problema es que la diversidad es muy grande. Y entonces, si tú quieres hacer un ejercicio de esta naturaleza para ver el estado alimentario del conjunto de la población, se vuelve complicado. Ahora, en realidad, cómo se puede usar un instrumento de esta naturaleza es que tú puedes, con esto estimas cuánto es el costo de una canasta de bajo costo, con una canasta de bajo costo, de comer adecuadamente. No tiene la población que ajustarse a eso. Puede comer adecuadamente de distintas formas, con canastas más económicas, con canastas más caras, con distintas combinaciones, pero lo que tú sí puedes identificar es si las condiciones de ingreso de la población le alcanzan para acceder a una alimentación adecuada o no. Ya cómo concreta la población en cada lugar, cómo concreta su alimentación de forma específica, se pueden hacer estudios particulares, pero ya tienes un parámetro de cuánto es el costo y por tanto cuánto sería el ingreso mínimo que se necesitaría. Sí vamos a encontrar, eso no lo hemos hecho nosotros, pero sabemos que hay una diferencia en costo con el medio rural.
y tendremos que hacer el estudio porque, por ejemplo, Coneval, esta diferencia es muy grande, pero lo que hace Coneval, como parte de una canasta observada, es que no solamente el costo de la canasta es distinto, sino que la calidad de la canasta es diferente. Las proteínas son de menor calidad, hay muchos más carbohidratos. Te voy a poner un ejemplo, introducen como 4 veces más tortillas que para las zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? Introducen, en lugar de poner maciza de res, ponen retazo con hueso. O sea, estamos hablando de que consideran una dieta más barata, pero también porque es una dieta de menor calidad. En algún estudio previo que yo tuve oportunidad de hacer, nos dábamos cuenta de que en algunas zonas rurales, sobre todo en estas que no están muy aisladas, no es cierto que es más barato comer, ni los costos en general de vida, porque los productos que llegan a esos lugares normalmente tienen un costo mayor porque se les añade un sobrecosto por transporte. Okay. O bien la población va a centros urbanos más grandes a adquirir esos productos, lo cual supone un costo adicional de transporte. Sí, hay una parte de autoconsumo, que también algunas canastas lo dan por descontado, pero esto debería tomarse en cuenta ya cuando calculas el ingreso, no en el costo de la canasta, ¿no? Es muy interesante, hay algunas canastas en América Latina que cuando hacen el cálculo para las zonas rurales, simplemente no incluyen frutas ni verduras. No lo dicen explícitamente, pero lo que hemos supuesto nosotros es que lo que están pensando es que la gente en el campo no tiene que comprar las frutas y verduras, las tiene de acceso directo y entonces no las incluyen en la canasta. Pero sí habría que incluirlas y en todo caso descontar su costo ya del costo final de la canasta, pero no dejarlas de incluir en la integración de la canasta. Pero bueno, son cosas son prácticas que se han hecho en distintos momentos, ¿no? Ok, pues recordarle a nuestros amigos del auditorio que estamos platicando con el doctor Miguel Calderón Chelius. Él es catedrático, politólogo de la Universidad Iberoamericana en Puebla y coordina el Observatorio de Salarios del Ibero. Doctor, en su informe, en el informe que presentan, perdón, acerca de la canasta, del costo de la canasta básica alimentaria, señalaban un ejemplo para el caso de Puebla y decían, por ejemplo, que una mujer poblana de un promedio de edad de 35 años, que ganara un salario mínimo de 141.7 pesos, gastaba en, como usted lo señalaba hace un momento, tanto en la adquisición como en la preparación de sus alimentos, 75.3 pesos, que es pues casi el 75% de su salario, más de la mitad de su salario. Y bueno, ahí habría que tomar en cuenta que menos de una tercera parte le estaría quedando a esta mujer para poder complementar o subsanar sus otros gastos. ¿Nos puede pues abundar en estos hallazgos que encontraron, por favor? Sí, mira, primero hay que decir que la canasta es una cosa que no hacen otras canastas. Esto desde la canasta Evalúa, por eso nos parece que es una canasta muy útil. La canasta Evalúa, a diferencia de lo que se hace normalmente, calcular el costo de la canasta alimentaria para la familia promedio, lo que hace la canasta de Evalúa, que ha recuperado el observatorio y que es la que está presentando, es que calcula el costo de los alimentos para hombres y mujeres según su edad de 0 a 70 años, ¿no? Entonces estamos hablando de 140 canastas, ¿no? Lo cual supone que puede uno observar el costo de cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, que soy un hombre de 53 años, ya el costo de la canasta, sin incluir todavía el trabajo, es de 113 pesos. Si incluimos el trabajo, se convierte en una canasta de 122 pesos, ¿no? Entonces, y podría hablar de un hombre de 27 o de una mujer de 60, o sea, y por eso nos permite
calcular el costo para cualquier hogar teórico o observado, ¿no? Tú me dices cuántos miembros de tu familia son, qué edades tienen, qué sexos tienen, y se puede calcular. Y además agregamos dos componentes más. La condición de embarazo, ¿no? O sea, cuánto cuesta adicional si hubiera una mujer embarazada en tu casa, por ejemplo, se puede calcular cuánto es el costo adicional de la canasta para ella. Y la condición de actividad, básicamente estamos considerando aquellos que estudian, aquellas que estudian o trabajan fuera del hogar, ¿no? Y en particular en estudios consideramos preparatoria y universidad, que son los que suelen comer fuera de casa, y aquellos que trabajan fuera de la casa, ¿no? También se calcula un costo adicional por consumo fuera del hogar. Entonces, también tenemos esta parte. Y además la canasta toma justamente el hecho de tomar las edades, toma distintas estructuras alimentarias, donde, bueno, hay varios grupos, son 6 grupos distintos, pero digamos, los más importantes es los bebés, que básicamente no comen alimentos, sino están con leche materna y empiezan a probar algunos alimentos. Y digamos, la población en general, desde los 4 años hasta los 70, que básicamente compartimos la misma dieta con algunas diferencias, ¿no? En términos del tipo de leche, qué tan condimentado y sobre todo en términos de la cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, un elemento que te puede dar un parámetro muy claro del costo de la canasta es el costo de la canasta para el adulto equivalente. Se le denomina así técnicamente, ¿qué es el adulto equivalente? No es otra cosa que el hombre, en este caso para la canasta, es el hombre de 18 años. ¿Por qué el hombre de 18 años? Porque esa es la canasta más cara, ¿no? Esa es la más cara. Todos los demás somos una proporción de esa canasta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de Puebla, y para el hombre de 18 años, la canasta, sin incluir trabajo, serían 116 pesos con 62 centavos, e incluyendo ya el costo del trabajo, serían 126 pesos con 20 centavos. Entonces, ahí ya, entonces todos los demás somos una proporción de esa canasta. Obviamente el hombre de 19 casi es lo mismo, ¿no? Pero conforme se va alejando, va reduciéndose el costo. Por ejemplo, para un hombre de 70 años ya es de 107 pesos la canasta contra los 116 que habíamos visto para el hombre adulto de 18 años, ¿no? Y obviamente para los niños también va bajando. Eso hace que los costos de las canastas sean diferenciados en términos de la estructura interna de los hogares, ¿no? Entonces, eso además nos permite tener algunos elementos que me parecen muy importantes. ¿Cuál es el costo para el adulto equivalente de los puros, del adulto equivalente, perdón, de la canasta? Entonces hablábamos de 115 pesos, 116 prácticamente, ¿no? ¿Y cuál es el costo de esta misma canasta para el hogar promedio de Puebla? ¿No? Para el hogar promedio de Puebla, el costo de la canasta es de 398, perdón, con 37 centavos. Es decir, casi 400 pesos, ¿no? En realidad, en todas las ciudades, las canastas oscilan alrededor de los 400 pesos. Monterrey es un poquito más cara, pero no solo tiene que ver con los precios, también tiene que ver con la estructura interna de los hogares. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene hogares más envejecidos que las otras 3 ciudades. Entonces, eso hace una diferencia. Entonces, hablamos de 398 pesos. El salario mínimo para el 2021, de 147 pesos.
eso quiere decir que el salario mínimo alcanza para 1.28 canastas individuales, tomando en cuenta al adulto equivalente. Es decir, el salario mínimo le alcanza para comer a una persona, a una sola persona, y le queda, digamos, un cachito más para comprar otras cosas. Obviamente, si tiene un dependiente económico, el salario mínimo ya no le alcanza. Ya no para hablar de una familia. Si nada más consideramos los alimentos, el salario mínimo alcanza a comprar casi los alimentos para dos personas, para dos adultos equivalentes, es decir, 1.96 canastas. De nuevo, ni siquiera solo los alimentos crudos, ¿no? O sea, que todavía necesitas comprar gas, sartenes, electricidad para hacer una salsa, los platos donde vas a servir. O sea, y sin eso, no alcanza tampoco para dos personas. Y en el caso de la canasta por hogar, solamente alcanza para el 0.35 del costo de un hogar. Es decir, poquitito más de la tercera parte del costo de la canasta integral normativa alimentaria, ¿no? Que ya incluye el costo de preparación, consumo, conservación y trabajo de la canasta. Entonces, se necesitan casi 3 salarios mínimos para cubrir los costos alimentarios de un hogar promedio en Puebla. Básicamente se necesitarían 2.81 salarios mínimos, lo cual quiere decir que casi necesitaríamos más de 400 pesos para cubrir los costos alimentarios de un hogar, ¿no? Entonces, bueno, eso estima. Esto, alguien dirá, bueno, pues entonces, ¿de qué nos sirve si nadie va a poder tener eso? Bueno, nos sirve para saber cuál es el grado de déficit que tenemos, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Es muy notorio, creo que por aquí tengo otros datos, donde comparamos solamente el costo de los alimentos de la canasta, en el caso de la Ciudad de México, porque es para quienes tenemos datos del 2011, ¿no? Fíjate, el costo de los alimentos de la canasta en el 2011 comparado con el 2021 en la Ciudad de México, ¿no? Para el adulto el equivalente, para seguir en la misma lógica, costaba 50 pesos, ahora cuesta 72 pesos la canasta. Pero, fíjate qué interesante, con un salario mínimo del 2011 se compraba nada más alimentos, no estamos incluyendo los otros costos, los puros alimentos, se compraba 1.18 canastas de alimentos. En el 2021, con los aumentos que ha habido del salario mínimo, se pueden comprar 1.95 canastas de alimentos, ¿no? Sin incluir los otros costos. Bueno, vemos claramente que hay una mejoría. O sea, no podemos decir que no ha habido una mejoría. Mejorar el salario mínimo va impactando en un mejor acceso a los alimentos. Pero todavía no llegamos. ¿Qué hacen las familias? Porque, a ver, si no alcanza para comer, ¿por qué no se están muriendo las personas en la calle? Bueno, lo que pasa es que las familias, las personas, tú y yo, hacemos estrategias que muchas veces ya convertimos en hábitos, en prácticas, para optimizar de alguna manera nuestros recursos de distinta forma. Por ejemplo, lo que yo ya decía, si estás en la calle, por ejemplo, y tú que eres una mujer que entraría en este asunto de que trabaja fuera del hogar, en lugar de gastarte el dinero yendo a un restaurante o incluso una fondita, pues te compras unas botanitas en el Oxxo, o te compras unos tacos de canasta, o te comes un tamal, o
y entonces gastas menos. En lugar de gastarte los 30, 40, 50 pesos que te implicaría una comida corrida, o mucho más si vas a un restaurante, ¿no? Pues te gastas, no sé, 8, 10, 15 pesos, ¿no? Con todo y un refresco, ¿no? Y quedas satisfecho porque estás comiendo adecuadamente, no. ¿Estás quitando el hambre? Sí. ¿Va a pasarte algo el día de mañana? No. Pero dentro de 50 años probablemente. O dentro de 40, o dentro de 30. Primero, vamos subiendo de peso, ¿no? En segundo, se va acumulando colesterol en nuestras venas, en fin, ¿no? Después vamos a ser diabéticos, vamos a ser hipertensos, vamos a tener una serie de problemas en ese sentido. Estrategias en la casa. Bueno, pues la vieja estrategia, echarle más agua a los frijolitos, ¿no? O comer baja, eso ya se ha estudiado antes, ¿no? Cuando hay crisis, la gente baja la calidad de los alimentos que consume, ¿no? Entonces, si consumías un pan integral, vuelves a consumir pan blanco, ¿no? Que tiene muy bajo aporte nutricional, ¿no? Comes alimentos, en lugar de comer carne, le echas más papas o le echas, que podría ser una buena solución en algunos casos, hay algunas buenas soluciones, pero lo que nos ha estado pasando en México es que, por ejemplo, hay estudios que se están haciendo, bueno, que se han hecho y que se siguen haciendo, que muestran claramente cómo de los años 90 para acá bajó nuestro consumo de frijoles y lo sustituimos por pastas, ¿no? Una práctica muy típica, seguro que tú has pasado por ahí, como casi cualquier estudiante o persona que trabaja en la calle y eso pasa en algún momento. Ay, quieres comer algo, pero no tienes dinero, no quieres gastar, tienes prisa además, y entonces, y tampoco estás cerca de un mercado ni nada, lo que hay es un Oxxo, todo el mundo tiene un Oxxo o algo por el estilo ahora cerca, que no se caracterizan por a vender alimentos nutricionalmente adecuados, ¿no? O sea, no conozco mucha gente que vaya a comprar manzanas y plátanos y lechugas a Oxxo, ¿verdad? No. Vas a comprar frituras, panecitos, refrescos, este tipo de cosas a lo que entonces vas. Dices, ay, no, estoy cansada de comerme uno de esos burritos congelados que tienen. Ay, quiero algo así calentito, una sopita de esas instantáneas, ¿no? Entonces uno, ay, hasta siente rico y en algunos lugares hasta te pican un poquito de cebollita y se la echan o de jitomate, ¿no? Eso es muy típico en Ciudad de México. Pues es eso y comer cucharadas de azúcar es casi lo mismo. Claro, te quita el hambre, sientes un apapacho porque estás comiendo algo calientito, sabe bien, pero ese sabor es un sabor producido con puros químicos. Hay una anécdota buenísima con las sopas Maruchan, porque en un momento que había una cosa que se llamaban las vacas locas en Estados Unidos, que venían contaminadas de una bacteria que producía una enfermedad que se denominaba de las vacas locas, que afectaba al cerebro, y entonces pues se pusieron restricciones a la importación de carne de Estados Unidos y todo eso, y entonces acusaron a estas sopas de venir con carne contaminada, y la respuesta fue brutal de parte de ellas. Nuestras sopas no contienen ningún producto de origen cárnico. O sea, no tienen camarón, no tienen pollo, no tienen carne. Tienen saborizantes que te hacen que te da esa sensación y sientes reconfortante, te quita el hambre, pero no te nutriste. Lo único que metiste fueron calorías, ¿no? Y entonces, teóricamente, para mantener tu nutrición, después tendrías que comer normalmente, todo lo que tendrías que comer, porque no te están aportando prácticamente nada. Entonces, ese es el tipo de estrategias. Y claro, es muy cara una sopa de estas, si tú no calculas el costo real, pero bueno, vas al Oxxo y te cuesta 10, 12, 13 pesos, ¿no? Y además la puedes calentar ahí, ¿no?
y hasta tenían, antes de la pandemia, había lugares donde te podías sentar ahí. Y entonces, pues sí, con 13 pesos te comías una sopa, ¿no? Y ya pasabas el momento y hay algo calientito, ¿no? Sí. Ese es el tipo de estrategias que aborda la población para bajar los costos. Es una alimentación, en el fondo es muy cara porque no te nutre ni nada, pero en el momento es mucho más barato que haber entrado a un restaurante y haber pedido una torta de 20, 25 pesos, ¿no? Entonces, eso hacemos, ¿no? Se compran alimentos de menor calidad, etcétera. Una cosa que creo que también hay que explicar de la canasta es, nosotros no estamos tomando los precios de la central de abastos, no estamos tomando el precio del tomate de si compras 20 kilos y te cuesta tanto, ¿no? No estamos tomando el precio de quienes tienen los precios de Profeco, que nos parece que es un lugar, en términos urbanos, normal de consumo, las tiendas de autoservicio, también mucha gente va a los mercados, pero el lugar donde va más gente, todo el mundo va en algún momento a los autoservicios, porque creemos que poner los costos de, ay no, es que en la central de abastos te sale mucho más barato, pues sí, pero eso implica comprar en cantidades mayores e implica también un costos de transporte, de tiempo, que no, la mayor parte de la población en las ciudades no tiene. Doctor, en términos también de bienestar pues social o de desarrollo, ¿qué otros hallazgos encontraron sobre esta situación de que, pues, como usted señalaba, sí alcanza para una canasta básica, pero no para toda la familia? ¿Qué otros hallazgos o cómo se puede traducir en otras, pues, fallas, digamos, en el desarrollo social de una persona o de una familia? Mira, digo, el estudio propiamente que hicimos no se mete en eso, porque ya de por sí es muy amplio, pero la alimentación es fundamental. O sea, cuando tú ves que a un niño, a un bebé, le ponen en la mamila refresco de manzana o Coca-Cola, eso es muy típico, por ejemplo, verlo en Chiapas o en zonas de calor. Híjola, el daño que va a sufrir ese niño es irreversible, ¿no? Tenemos problemas muy graves. Mira, este asunto de, además, la publicidad y hasta antes de este gobierno, también la publicidad oficial era culpígena en el sentido de culpabilizar a las personas por tener gordura, por alimentarse mal, ¿no? Muévete, aliméntate bien, pero eso tiene que ver con la accesibilidad de los alimentos, con el costo de los alimentos y también con los patrones culturales que se van construyendo en ese sentido. Entonces te digo, cuando tú ves a un niño así, dices, híjola, ¿por qué? Porque se sabe que el azúcar es adictiva. Entonces, si tú te acostumbras a comer muy dulce desde bebé, difícilmente vas a comer menos dulce cuando seas grande, pues hasta que te dé diabetes y si eres consciente en ese momento dejarás de comer azúcar, etcétera, pero ahí hay un problema grave. También en la sustitución de productos naturales, la canasta, en la medida de lo posible, bueno, no en la medida de lo posible, la canasta está construida con alimentos en su forma natural, a excepción de algunos alimentos que su forma normal es ya preparados, por ejemplo, la tortilla y el pan, ¿no? Pero otro tipo de alimentos van en su forma natural, jitomate, no es puré de tomate, no, verduras, no son latas de verduras, sino son lechugas, son acelgas, son espinacas, ¿no? Y bueno, entonces la comida industrializada tiene grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal y grandes cantidades de grasa, porque de esa manera lo hacen sabroso, ¿no? Y te gusta. Y esta famosa frase, a que no puedes comer solo una,
tiene que ver con también lo adictivo que se hace la sal, ¿no? Cuando estás comiendo botanita. Por eso las botanas siempre son saladas, porque de esa forma te mantienes comiéndola. Entonces, eso tiene repercusiones muy graves en términos de la salud. A ver, cuando tú tienes en un salón de clases de 4º de primaria, un niño, un salón de aquellos que había antes de la pandemia, de 40 alumnos o 50 alumnos, un niño con sobrepeso, pues tal vez puedes mandar llamar a la familia y ver cómo están comiendo y capacitarlos para que coman mejor, ¿no? Puede ser que sea un problema de la familia, ¿no? Pero cuando en un salón de clases de 50 niños, 24 o 25 tienen obesidad, tienes un problema muy grande, ¿no? No es lo mismo que la gente embarnezca, engorde, cuando ya es mayor, que ya desde niños tengan el problema de la obesidad. Entonces tenemos la peor combinación posible. Nos movemos menos y comemos más, pero además comemos más mal, ¿no? Entonces, pues eso tiene repercusiones. Es muy interesante. En México, este es algo muy llamativo. Normalmente uno de los síntomas de la pobreza es estar chimuelo. En todo el mundo ocurre así. En México ocurre mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una combinación mágica entre el chile y la tortilla. Entre otras cosas porque la tortilla se hace con el nixtamal, que implica la cal, y entonces esto produce enzimas que ayudan a la retención de cal y que hace que los dientes se deterioren menos. Pero claro, si empezamos a sustituir cada vez más las tortillas por pan, pues esto se va a perder, ¿no? Y tenemos combinaciones milenarias en México de la alimentación: jitomate, chile, cebolla, tortilla, frijoles, digamos, los famosos alimentos de la milpa, que si bien no cubren completamente todos los nutrientes, quien come de eso, quien come milpa, híjola, tiene un avance nutricional comparado con quien no lo come. O sea, las deficiencias nutricionales que va a tener son mucho menores que quien no come estos alimentos. O sea, entonces, uno de los efectos más fuertes de la apertura comercial en México ha sido que hemos dejado de comer frijoles y los hemos sustituido por harinas. Y además, los frijoles además han encarecido, ¿no? Se han vuelto un alimento más caro, que además está estigmatizado, en fin. Pero tienes todo este panorama que influye en la calidad. Nosotros en el observatorio tenemos un montón de proyectos de investigación. Uno de ellos tiene que ver con estimar cuántos años de vida se pierden por la pobreza. Y esta pérdida de años tiene que ver con muchas cosas, pero uno de ellos es fundamentalmente la alimentación. También queremos estimar cuántos años de vida saludable se pierden justamente por la mala alimentación, por todas estas prácticas que tenemos. Entonces, lo que hay que decir es que estas cosas, insisto, si uno come mal hoy, si yo ahorita bajo a la cocina y me empino 2 Coca-Colas, bueno, pues sí puede llegar a pasarme algo, pero probablemente no me pase nada. Y 2 Coca-Colotas así de 1 litro, de 2 litros, me voy a sentir mal. Pero eso, tarde que temprano, va a tener un efecto sobre mi salud. Pero no es mi salud, es la salud social, porque ese tipo de prácticas no las está teniendo un individuo, sino se han generalizado, ¿no? Y entonces, lo que también tiene una repercusión en los costos públicos, lo estamos viendo ahora con la pandemia. Los costos de salud no se pueden resolver individualmente, son muy altos.
Entonces, no es, ay, bueno, aquel si se quiere enfermar de diabetes, que se enferme y ya él pagará. No, es un costo que va a ser un costo social y es una cosa para la cual México no se está preparando y tampoco está tomando las medidas preventivas necesarias. Indudablemente la alimentación es uno de los aspectos centrales en el bienestar. Si no estás bien alimentado, no aprendes. Si no estás bien alimentado, no rindes en el trabajo. Si no estás bien alimentado, no tienes cómo desarrollar tus capacidades, cómo florecer y te quedas en un nivel bajo. Y mira, una cosa que es muy notable es, obviamente, esto tiene mayor efecto en los niños porque porque es cuando se están desarrollando. Es maravilloso. Tú ves a cualquier niño, ¿sí? La chispa que tiene, la capacidad de aprendizaje. Todos los papás creemos que nuestros hijos son excepcionales, son genios, porque los vemos como de un día para otro crecen y luego nos damos cuenta que en realidad los niños son así, pero conforme va pasando la niñez, hay unos que siguen así y otros empiezan a quedar. Y una de las razones, de la educación, por supuesto, pero otra razón muy importante es la mala alimentación. La mala alimentación que va haciendo paulatinamente que ellos se rezaguen y a las diferencias que ya tenemos, a las desigualdades que ya tenemos, se acaban convirtiendo en decir, ay no, mira, es que esta persona es muy lista. Bueno, si tú ves su trayectoria, tuvo acceso a alimentación, etcétera, y de repente ves personas con muchas limitaciones ya en la adultez y también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y son cosas que después no se pueden revertir, que son muy difíciles de revertir. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido por garantizar una buena alimentación para la población, porque es central para el bienestar, para la salud y repercute no solo en costos individuales, repercute en costos sociales muy altos. A ver, ¿qué implica la diabetes? Implica que la gente pierda piernas, pierda la vista, implica tener una población con capacidades disminuidas que no debería de estar en esa situación, ¿no? Que pudo evitarse, ¿no? Entonces es muy importante y me parece que ahora se han hecho esfuerzos, igual que con el salario, pues se quedan muy cortos, pero el esfuerzo del etiquetado me parece muy importante, el esfuerzo de poner un impuesto a los refrescos me parece importante no solo por el impuesto, por el mensaje correcto que se manda, tiene un impuesto porque este alimento no es un alimento, sino es un producto nocivo que en todo caso debería consumirse, si se consume, eventualmente en alguna reunión o algo, pero no puede ser un producto de consumo diario, cotidiano, en todos los alimentos. Entonces sí tiene repercusiones muy importantes. De esto se construye el bienestar, ¿no? O sea, no importa que tengas una casota o una casita. Si estás enfermo, te vas a sentir mal en la casota o en la casita. Por supuesto, probablemente si tienes limitaciones de otra índole, te vas a sentir peor. Pero pues la gente, todos nosotros podríamos no pasar por eso con algunas medidas relevantes al respecto. No es cierto que los refrescos puedan formar parte de un estilo de vida saludable. Eso no es cierto. Digo, no quiere decir que nunca se tomen, pero tendrían que ser alimentos ocasionales, o sea, productos de consumo muy ocasional. Ok. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado y sobre todo que pues nos adentre en este estudio que es de utilidad, más bien la utilidad es muy relevante para quienes deseen consultarlo. ¿En dónde lo podemos encontrar? Mira, yo creo que en un par de semanas lo estaremos subiendo en la página del Ibero. Okay. Todavía le estamos haciendo algunos ajustes editoriales y esperamos que en un par de semanas ya pueda estar a disposición de todo el público.
para que lo puedan aprovechar, utilizar, criticar, por supuesto, ¿no? Y podamos, sobre todo, propiciar el debate sobre la alimentación y también sobre el costo de la alimentación. No podemos pretender que las familias se alimenten bien pues, cuando no alcanza para alimentarse bien, ¿no? No podemos trasladarles la responsabilidad si los ingresos son tan bajos. Tenemos que pelear porque cosas como el salario mínimo, como esto que se ha hablado del ingreso ciudadano universal, como las ayudas alimentarias, etcétera, de distinto tipo que se dan, se ajusten a esto. Y déjame decirlo finalmente con una cosa que es muy importante. Incluso las políticas públicas, y doy dos ejemplos. Ahora con la pandemia, en la Ciudad de México, a las personas mayores y a las que se enfermaron, les mandaron canastas de alimentos. ¿Qué traían esas canastas? Pastas, galletas, mermeladas, productos, harinas, productos que no son saludables. Cuando tú vas a comedores populares, ¿qué te sirven? No sé, un arroz, estamos muy acostumbrados a un arroz o pasta, luego te dan unos taquitos dorados, ¿no? Y una rebanadita de pastel, pues eso no tiene ningún equilibrio. Acompañado todo eso de una agua que es 1% jugo de algo y 80% azúcar, o sea, súper dulce. Las políticas públicas también tienen que ser cuidadosas con eso, porque además si mandas a las personas de adultas mayores canastas alimentarias de ese tipo, con la alta incidencia que tenemos de hipertensión, de diabetes, etcétera, pues son justo las cosas que no deben de comer, ¿no? Y que deberíamos de comer en una proporción menor, todos. Para eso necesitamos el acceso a una buena alimentación. Muy bien. Pues de nueva cuenta, doctor, muchísimas gracias. A nombre de nuestra audiencia, de nuestros lectores, de quienes nos siguieron por esta transmisión, le damos un sincero agradecimiento al doctor Miguel Calderón Chelius. Él es catedrático de la Ibero en Puebla y coordina el Observatorio de Salarios de la Ibero. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.